Y ahí estoy grabando. Comencemos nomás. Em, ya, entonces, veamos el resumen. Que los que han estado viendo ahora con la profe es una nueva materia, ya dejamos de cierta manera un poquito de energía y ahora empezaron a ver nuevos conceptos. El primero que aparece es el momentum lineal o cantidad de movimiento y se define simplemente como la masa por la velocidad. Se nota con esta letra P, este vector P, ¿ya? Y que es lo importante notar que es un vector. Y em, pucha, dada esta definición, así como un comentario para que lo tengan también presente, es que ya, ustedes saben que fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración es un cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y si tenemos la masa constante, podemos meter la masa a esta variación y podemos llegar a esta otra relación que fuerza es la variación del momentum con respecto al tiempo. Entonces, si varía esta cantidad llamada momento, es porque hay una fuerza involucrada. ¿Ya? Em, y bueno, ya. Un comentario importante es que si en un sistema no actúan fuerzas externas, entonces esta cantidad se va a conservar. Em, Aquí me refiero con fuerzas externas, por ejemplo, que tenemos un sistema, alguien le da un empujón, el peso, una fuerza externa al sistema, y ya vamos a ver cómo se va a conservar el momentum en esos casos. ¿Ya? Entonces, em, pueden actuar fuerzas externas en los sistemas y el momentum se puede conservar en alguna dirección en específico. Por ejemplo, si tenemos peso que está actuando en la dirección vertical, el momentum se puede conservar horizontalmente, pero no verticalmente. ¿Ya? Em, ya ahí, dentro de momentum, lo que también se estudia son los choques. ¿Ya? ¿Qué son los choques? Son interacción de cuerpos donde se intercambia momentum. Em, Hay tres tipos, se pueden reducir a dos tipos, pero dejémoslo en tres tipos. Vamos a tener un choque elástico en donde el momentum y la energía cinética se van a conservar, ¿ya? Vamos a tener un choque inelástico en donde la energía cinética no se conserva, pero el momentum sí se va a conservar. ¿Y qué pasa? Se pierde energía. ¿Y cómo se pierde energía? Bueno, los cuerpos se deforman o a través de roce, por ejemplo, se libera calor. ¿Ya? Y tenemos un caso especial del choque inelástico, que se denomina perfectamente inelástico, que es cuando los cuerpos, después de chocar, quedan unidos. Ya también se le denomina plástico, si no mal recuerdo. Y bueno, después viajan juntos. Eso es como lo importante del choque inelástico. Entonces, en el perfectamente inelástico, es un choque inelástico, así que se conserva el momentum, pero no la energía. Y centro de masa, también un concepto ya que han estado viendo. Pucha, centro de masa es bien interesante en realidad. Mm, Uno puede reducir un cuerpo que tenga ciertas dimensiones, lo puede reducir a un punto ubicado en el centro de masa, ¿ya? Y por definición, como se define la posición del centro de masa, es la suma de cada masita por cada posición que tenga, dividido en la sumatoria de las masitas, que es decir, dividido en la masa total, ¿ya? Y bueno, algunas relaciones importantes es que ya si dividen por un delta t, dividen por un tiempo chiquito, pueden llegar, y considerando que estas masitas chiquititas no varían, van a tener inmediatamente que la rapidez, o sea, la velocidad del centro de masa es esta suma, la, la multiplicación de cada masita por su velocidad, dividido en la masa total. Y bueno, esto por definición masa por velocidad en momentum. Así que esta es la sumatoria de el momentum de cada masita dividido en la masa total. Y bueno,
aplicando lo mismo, dividiendo por un delta t la velocidad del centro de masa, se llega a la aceleración del centro de masa. ¿Y qué dice? Básicamente lo mismo, es la sumatoria de cada masita por la aceleración de cada masita dividido la masa total. Pero masa por aceleración es fuerza, entonces la sumatoria de todas las fuerzas dividido las masas. ¿Ya? Pero se pueden entender esta suma de fuerzas, todas las fuerzas, como fuerzas internas más fuerzas externas. Y por tercera ley de Newton, las fuerzas internas se anulan entre sí en un sistema. Entonces, la aceleración del centro de masa queda netamente ligada o, ya, digamos ligada, no se me ocurre otra palabra, a las fuerzas, a la suma de todas las fuerzas externas. Entonces, básicamente con el centro de masa es como si no hay fuerzas externas, pueden conservar el centro de masa o ver qué es lo que pasa, que es como lo que pasa en el problema 3. Eso, hasta acá. ¿Hay alguna duda de la materia nueva? Ale, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando nosotros dividimos por un delta t muy chiquitito, estamos derivando en función del tiempo, ¿cierto? Claro, claro, o sea, formalmente estas cosas se definen con derivadas, pero en toda la física no se han visto derivadas, así que se menciona con un delta t chiquito. Pero es lo mismo, así como a nivel técnico. Es, claro, si se especifica que un delta t es chiquito, muy chiquito, ya es lo mismo. Ya, la gracia. Aquí. Em, ya, entonces, comencemos con los problemas, porque ese es el resumen. Entonces, em, partamos con la P1. Nos dicen, ya tenemos una masa M que está resbalando sobre una superficie lisa de una cuña de masa M mayúscula. La cuña reposa sobre una superficie lisa y inicialmente el objeto se encuentra en reposo a una altura h, medida desde el tramo horizontal, ya tal cual como sale en la figura. Nos están pidiendo calcular la velocidad de la cuña y de la masa m cuando m llega al tramo horizontal y se está moviendo hacia la derecha. Y después nos dicen que posteriormente la masa m choca elásticamente con la parte posterior de la cuña. Nos piden calcular la rapidez de m y la cuña después del choque. Ya, entonces, ahí estoy viendo el chat. ¿Dónde podemos conseguir buenos ejercicios de materia? O de esta materia, yo en lo personal recomiendo mucho el Sabaj. O sea, tiene muy buenos problemas, son problemas de controles pasados y son como típicos de controles. Si quieren más ejercicios, también pueden echarle un vistazo a los ejercicios que salen en el MASMAT, que es Introducción a la Mecánica. Pero hay algunos problemas como que se escapan un poquito de las herramientas matemáticas que manejamos, pero sin contar esos ejercicios, los otros son muy buenos. Entonces sería como una recomendación, pero que tengan cuidado y no se asusten si no cachan algo. Em, ya, entonces partamos con la P1. Yo en lo personal, o sea, cuando yo cursé intro a la física, no me queda claro por qué la cuña se empezaba a mover y cositas de ese estilo. Entonces, em, encuentro que al principio es un poquito difícil de ver qué es lo que pasa con el sistema. Entonces, y también aprovecho de comentar que últimamente el lápiz no me toma cada rato, no sé si es la aplicación entonces si me quedo sin escribir nada, bueno, nada que hacerle. Ya, entonces, la P1, eh, que nos preguntaba la parte A era que si M estaba en el tramo horizontal, cuánta es la velocidad de m y la velocidad de m. Y ahí como vector. Ya, entonces, ¿cómo partimos del problema? Este es el auxiliar de momentum. Veamos
qué va a pasar con el momentum, si lo podemos conservar, y vamos por ese camino. Entonces, ¿qué podemos decir de este sistema? Lo voy a dibujar por acá arribita, así como para tenerlo presente. Tengo una masita ahí. Ya veamos qué pasa con el momentum inicial. Entonces, por enunciado nos están diciendo que el sistema parte en reposo, así que ya nos está diciendo qué es lo que está pasando con el momentum inicial. Entonces, como el sistema parte del reposo, vamos a tener que el momentum inicial, que sería del sistema, como de todo el sistema, sería la masita por la velocidad que tenga la masita, más la masa de la cuña por la velocidad de la cuña, y en este caso, como están partiendo el reposo, esto es cero, esto es cero, así que el momentum inicial del sistema va a ser cero. ¿Ya? Entonces la pregunta que surge es si el momentum se conserva. Entonces, si se conserva, después podríamos hacer lo mismo, ver, poner masa por velocidad, igual a cero y ver qué es lo que pasa. Pero veamos si podemos hacer eso realmente. Em, entonces, la pregunta es, ¿el momentum se conserva? Entonces, ¿qué habíamos dicho? El momentum se va a conservar si no tenemos fuerzas externas. Entonces, veamos qué pasa con las fuerzas. Para ello, como vemos qué pasa con con las fuerzas, realicemos un DCL de manera express, que es lo que vamos a tener. Em, ¿Vale? Por fuerza externa, ¿te refieres a fuerzas que no estén como entre la cuña y la masa? claro, en específico, como la diferencia de cómo diferenciarla, y ese era un comentario que tenía que hacer, lo mencioné se lo mencioné a la profe, es que las fuerzas internas en un sistema siempre van a tener su par de acción y reacción. Por ejemplo, las normales tienen su acción y su reacción. Una fuerza externa no tendría una acción-reacción como tal. O sea, la tendría, pero sería hacia el agente externo al sistema. Em, ya voy a mencionarlo acá poniendo la fuerza, para que se entienda mejor la idea. Entonces, em, ¿qué fuerzas están actuando sobre este sistema? Voy a hacer, eh, como todo el DCL, en el mismo dibujo, ya con morado sobre un objeto y después voy a cambiar el color. Sobre este bloque de esta masita M, ¿qué fuerzas están actuando? Está actuando la normal. Tenemos actuando el peso. ¿Ya? A priori, la masita M no está sintiendo ninguna otra fuerza. Ahora, sobre la cuña, ¿qué fuerzas están actuando? Tenemos esta cuña está apoyada sobre una superficie, así que acá vamos a tener la normal que ejerce el piso. Tenemos el peso y la masita está ejerciendo una fuerza sobre esta cuña por la tercera ley de Newton, acción y reacción. Entonces la voy a dibujar acá, que tiene que ser del mismo tamaño, pero en sentido opuesto. Entonces, este es menos la normal. ¿Ya? Entonces, de ahí, por completitud, para después referirme bien a estas cosas, nuestras direcciones positivas. Ya. De este sistema, con sistema me estoy refiriendo a la cuña y el bloque, las fuerzas,
tenemos fuerzas externas. Y en este caso las fuerzas externas son la normal que ejerce el piso y el peso de ambas masas. Y en específico por lo que comentaba, porque estas fuerzas no tienen una acción-reacción sobre este sistema. La reacción se está ejerciendo sobre el agente externo. ¿Ya? En cambio, si nos fijamos en la normal, tenemos fuerzas internas. La normal viene a ser una fuerza interna en este sistema. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con la idea de cuáles serían una fuerza externa y cuál es una interna? ¿O no? Yo no, vale. O sea, como que no entendí. Em, ya, las fuerzas internas son fuerzas que están dentro de este, o sea, son las fuerzas que están dentro de este sistema, por así decirlo. Y si estamos hablando de fuerzas que están dentro de este sistema, tienen que tener su acción y reacción en el sistema. Por ejemplo, en este caso, las normales, que son fuerzas internas del sistema, tienen su par acción-reacción aplicándose dentro de este sistema. Una se aplica sobre la masa y otra se aplica sobre la cuña. Por otro lado, las fuerzas externas a este sistema vienen a ser el peso, la normal con respecto al piso y el peso de la masita. ¿Ya? Y notemos que en el sistema, por tercera ley de Newton, la reacción de estas fuerzas no se está aplicando en el sistema. Se está aplicando, por ejemplo, el peso es la fuerza que ejerce el bloque sobre la Tierra en este caso, pero la Tierra no es parte del sistema, es el agente externo en este caso. También con el piso no es parte de este sistema, es el agente externo que está ejerciendo una fuerza. Y en específico noten que estas fuerzas externas no tienen la reacción sobre este sistema. No tienen un mg apuntando hacia arriba, que sería la reacción, por así decirlo. O sea, sería la reacción. ¿Sí? ¿No? A mí sí me quedó un poco más claro. Como que las que no tengan su origen entre estos dos son fuerzas externas, ¿o no? Una cosa así. Claro, claro. O sea, cuando tienes el origen dentro de este sistema, se va a cumplir la acción y reacción y van a tener su par, como en el caso de la normal. Ya, ya, gracias. Aquí. Ya espero que se haya entendido o alguien que no me haya entendido nada, como para ver cómo lo explico. ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, sigo. Em, ya, entonces, ¿qué había dicho esto? ¿Qué había dicho esto? Es que hay que notar que tenemos que en la dirección y tongo tenemos fuerzas externas al sistema. Tenemos fuerzas externas al sistema. ¿Y cuáles son estas fuerzas externas? Tenemos eh, el peso de ambas masas, ambos objetos, y tenemos la normal que ejerce el piso. Ya, y de nuevo, ¿por qué estas son fuerzas externas? Porque el, tenemos la acción. La reacción por tercera ley de Newton no se está aplicando sobre este sistema. ¿Ya? Eh, Esa es la manera de diferenciar si son fuerzas internas o externas. Ya estoy viendo el chat. El peso es externo porque depende del planeta en el que estemos. Em, Más que depende del planeta donde estemos, es porque la reacción del peso se está aplicando al planeta. Sí, entonces ese es el concepto. Da lo mismo si estamos con la luna, todo eso. Lo importante es el tema de la reacción que se está aplicando hacia el planeta. Dije la luna, nada que ver. Em, Eso.
Ya, entonces en I tenemos fuerzas externas al sistema. Y entonces, ¿qué pasa con el momentum? Como tenemos una fuerza externa en esta dirección, la componente del momentum en esta dirección no se va a conservar. Entonces, lo anoto. La componente del momentum en la dirección Y, en el eje Y, no se conserva. Entonces no podríamos hacer como que cero es igual a la masa por las velocidades verticales. ¿Ya? Porque no se conserva, entonces no se va a cumplir que sea igual al momentum inicial. Ya, entonces veamos qué pasa en el eje X. Entonces, la pregunta es, ¿actúan fuerzas externas en la dirección X tongo? Ya, es una pregunta abierta. ¿Están actuando fuerzas externas en X tongo o no? ¿Sí o no? No, Ya, súper. segundo no. Ya, súper, súper, súper. Efectivamente, en X tongo no están actuando fuerzas externas, están actuando, ¿qué es lo que están actuando en X tongo? Están actuando proyecciones o componentes de las normales. Y como habíamos dicho, las normales son fuerzas internas. En específico, supongamos que acá está Nx y acá está el otro menos Nx. Entonces, en la dirección X tongo están actuando netamente componentes de la normal, que es una fuerza interna al sistema. Entonces, ¿actúan fuerzas externas en X tongo? No. Entonces, ¿por qué? Porque solo están actuando componentes de las normales. Y bueno, que las normales, son las normales? Son fuerzas, en este caso, internas del sistema. Componentes de las normales y con específico para que no se confundan con la normal del piso, con las normales eh, N. Y N1 para que se entienda que no es la normal del piso. Em, ¿Esto qué nos quiere decir? Que en la dirección X tongo, la componente del momentum en X tongo sí se va a conservar. Entonces, la componente del momentum en X tongo sí se conserva. ¿Ya? Y esto es importante recordar que el momentum, recordemos que es un vector, entonces lo podemos expresar como su componente en X tongo más su componente en Y tongo, en la dirección Y. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esta componente no se conserva porque tenemos presencia de fuerzas externas y recordemos que una fuerza es igual cuánto varía el momentum sobre una cantidad de tiempo. Y por otro lado, en la dirección X tongo no están actuando fuerzas externas, entonces el momentum, si las fuerzas externas son ceros, la variación de momentum es cero. Entonces, por eso decimos que el momentum se conserva. Entonces, acá decimos que sí se conserva. Ya, súper. Sabemos que el momentum en la dirección horizontal se conserva. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
Em, por esta conservación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sabemos que eh, tenemos que el momentum inicial en la dirección horizontal es cero, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar? Voy a hacer un dibujito express. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos nuestra masita que está cayendo con una cierta velocidad, pero que esta velocidad se puede entender como una velocidad también horizontal más una velocidad vertical. Ya más chico no lo puede haber dibujado. eh, denme un segundo. Ya una cierta velocidad y que esta velocidad tiene una cierta componente horizontal, Bx. ¿Ya? Entonces, a medida que la masita va bajando, esta componente horizontal de la velocidad va aumentando. A tal punto de que llega hasta acá con una cierta velocidad constante en X. Como el momentum inicial en X tiene que ser cero en el sistema, cero, tenemos que esta masita, este bloque, tiene una cierta componente vertical de la velocidad. El bloque va a ganar una cierta velocidad y tiene que ganar una cierta velocidad negativa. Es decir, dada nuestra elección en X tongo, tiene que irse a la izquierda. ¿Por qué? Porque esta cosa cero tiene que ser cero a la izquierda, tiene que ser igual a cero en la derecha. Entonces, menos una cierta velocidad m de x. Entonces, gracias a la conservación, sabemos que el bloque se va a comenzar a mover hacia la derecha con una cierta velocidad y que es lo que nos están pidiendo calcular. ¿Sí? Ya esto es un esquema, como qué es lo que vamos a hacer pronto. Ya, pero sé que todavía hay dudas. ¿A qué me refiero con esto? Es como una manera de explicar ya por qué este bloque se está moviendo, porque tiene que mantenerse esta condición de momentum. Perdón, me explico mejor. Eh, en el eje horizontal, el momentum se conserva. Inicialmente vale cero. Como se conserva horizontalmente, vamos a ver qué pasa con las velocidades horizontales y vemos que este bloque a medida que está bajando está ganando una velocidad horizontal en la dirección positiva. Esto es más. Pero como esto tiene que ser igual a cero, este corcho tiene que ser igual a cero, tiene que aparecer un término negativo para que este corcho en total, en su totalidad, sea igual a cero. Y la única manera de que esto se cumpla para mantener la conservación de momentum en el eje horizontal es que aparezca esta velocidad negativa de la cuña. ¿Sí? ¿Me van siguiendo o no? Sí, estoy viendo el momentum final, pero es como todavía un esquema, no estoy profundizando tanto en ello, pero es para que vean por qué este bloque esta cuña está ganando velocidad hacia la izquierda, en la dirección negativa que yo me definí. Em, ya es, voy a, hay, hay que retomar esto del momentum de nuevo, pero em, a mí en lo personal, o cuando yo estudiaba, cuando di el ramo, ya, ¿por qué está ganando velocidad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la cuña se va a la izquierda? Em, entonces, lo explico. ¿Cuál es la pregunta? Es ¿por qué la cuña velocidad en la dirección menos x tengo? ¿Por qué eso a la izquierda? Ya, porque tenemos una explicación por momentum, por conservación, ya, pero ¿por qué es así? ¿Qué es lo que está pasando? Y es debido a lo siguiente. Tenemos nuestra cuña, ya, ahí tenemos el tope ya. Notemos qué es lo que está pasando. Tenemos nuestra masita que está bajando,
la masita siente una cierta normal, ya siente una cierta normal, y por tercera ley de Newton, esta masita le ejerce una fuerza a la cuña menos normal. Esta normal que siente la cuña tiene una componente netamente horizontal, lo voy a anotar con verde, normal de X. Y sobre esta cuña no hay ninguna otra fuerza en el eje X. Entonces, esta normal, en específico la que está en verde, la normal de X, se encarga de acelerar a la cuña hacia la izquierda. Sí, entonces, a medida que el bloque va bajando, hay que notar que la normal que ejerce cada vez tiene una componente menor horizontalmente. Se hace más pequeña, y ya cuando el bloque alcanza la parte horizontal, em, ahí está con rojo, hay que notar que la normal que ejerce el bloque sobre la cuña es netamente vertical. Entonces, ahí cuando el bloque alcanza la zona horizontal, la cuña deja de sentir una fuerza en la dirección horizontal, entonces deja acelerar. Pero debido a todas estas transiciones, a estas normales chiquitas que están acá, que fueron cambiando, la cuña aceleró, ganó velocidad. Y por eso se está yendo hacia la izquierda. Entonces, lo anoto. Ya, por tercera ley de Newton, eh, la masita ejerce una fuerza sobre la cuña, sobre el bloque de masa M mayúscula, sobre la cuña. Y es la componente horizontal de esta fuerza, es la encargada de acelerar la cuña hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, encargada de acelerar a la cuña, ¿ya? Y en específico hay que notar que cuando el bloque M llega al tramo horizontal, la cuña y la masita dejan de acelerar, ¿ya? Y ahí van a viajar con velocidad constante. Entonces la noto. Notar que en el tramo horizontal, la cuña y el bloque, la masita dejan de acelerar. ¿Y por qué dejan de acelerar? Porque mm, estoy refiriendo a este caso, eh, no vamos a tener fuerzas horizontales, las fuerzas van a estar netamente verticales y va a ser encarga la normal del piso, el peso, todo que es igual a cero, pero horizontalmente ya no están acelerando. Y ahora, como ganaron velocidad y dejaron de acelerar, ¿qué es lo que va a pasar? Es que van a viajar con velocidad constante. Ya, entonces, eso es lo que está pasando en el sistema. ¿Me van siguiendo o no? Porque ahora ya viene como cómo conservar bien el momentum, pero siento que era necesario explicar por qué la cuña se va hacia la izquierda y por qué gana una cierta velocidad a la izquierda. ¿Me van siguiendo o no me van entendiendo nada?
Ya. Sigo entonces. Em, ya, súper. Tenemos, eh, sabemos que cuando el bloque M, el bloque chiquito, llega a la parte horizontal, van con velocidad constante. Entonces conservemos el momentum inicial con este momentum final cuando ya van con una velocidad constante. Y aparte que es lo que nos pide el problema, que es conservar el momentum cuando el bloque ya va con en la parte horizontal. Entonces, dicho todo esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, el momentum inicial en la dirección horizontal lo voy a anotar como inicial sub x es igual a cero, porque parten del reposo, no tienen velocidad horizontal, así que por eso es cero. Y el momentum final en la dirección horizontal va a ser la masa por la rapidez que va a tener el bloque M, menos eh, la masa de la cuña por la rapidez de la cuña en la dirección horizontal. Y ahora, ¿por qué el menos? Ya lo había explicado antes, eh, queríamos que fuera cero, pero si no fuera cero, ¿qué es lo que hubiera pasado? Igual hay que considerar el menos, porque este menos sale debido a que m va hacia la izquierda. Ya, y en específico, ya, no es que sea a la izquierda, sino que es la dirección que consideramos negativa, porque nosotros estamos considerando positiva hacia la derecha. ¿Sí? Em, entonces, si aplicamos conservación de momentum en la dirección horizontal debido a que no hay fuerzas externas, lo podemos hacer, ¿qué es lo que vamos a tener? Que cero es igual a esto y por lo tanto eh, tenemos esta relación. Ya, tenemos un, una relación, pero nos están Eh, preguntando, dime, ¿Esta relación se ¿sí? da al final del movimiento o durante todo el movimiento? Durante todo el movimiento ahora estamos evaluando justo en la parte final de cuando el bloque ya alcanza la velocidad horizontal. Ocurre o sea, o sea, siempre que la masita vaya cayendo con las velocidades horizontales. Ya, ya, gracias. Ok. Em, ya, tenemos esto, pero en específico lo que nos están preguntando es encontrar una expresión para la velocidad de m y para la velocidad de la cuña. Entonces, ya tenemos una relación, tenemos un paso, nos falta algo más para encontrar una expresión, por así decirlo, solita, que no dependa de las rapidez una del otro. Em, ya, ¿qué nos están diciendo aparte del problema? Es que eh, no están actuando fuerzas disipativas. Ya, entonces, ¿qué nos están diciendo? Que la energía de este sistema se conserva. Entonces, veamos qué nos viene a decir la conservación de energía. Entonces, eh, como no actúan fuerzas disipativas, acá con fuerzas disipativas el roce, eh, la energía se conserva. Ya. Em, consideremos la energía entonces. Consideremos nuestra situación inicial.
tenemos eso y ya tenemos este tope. Tenemos eso. Esta situación la voy a llamar y acá la situación final la voy a llamar así. Ya, por enunciado nos están diciendo que, ¿cómo lo dibujo bien? Ya, que el bloque inicialmente, ya, ambas cosas están en reposo y que está a una altura h. Eso por enunciado. Entonces, la energía inicial es la energía inicial del sistema. Va a ser la cinética que tenga la masita M, más la potencial que tenga la masita M, más la cinética de la cuña, más el potencial de la cuña. ¿Ya? Y algo importante, consideremos a esta altura igual 0. De nuevo, les recuerdo, ustedes pueden elegir el 0 donde ustedes quieran. En este caso ya encuentro que es más práctico dejarlo ahí. Entonces, ya hice. La cinética de la masita inicialmente está en reposo, así que esto es 0. La cinética de la cuña también inicialmente está en reposo, así que eso es 0. La energía potencial del bloque es netamente energía potencial gravitatoria, así que nos va a quedar mgh. Y el potencial de la cuña, les vengo a decir que no sé. Ya no, no podemos saber porque el potencial de la cuña depende del centro de masa. Y así al ojo, ¿dónde estaría el centro de masa? El centro de masa estaría por acá quizás. Entonces tiene una cierta altura y tiene un cierto potencial gravitatorio. Entonces, em, no sabemos dónde está este centro de masa, no tenemos la herramienta, no nos dicen la forma de la cuña, así que dejémoslo expresado como el potencial de esta cuña, la potencial gravitatoria asociada a la masa de esta cuña. Ya, esa es la energía inicial. Ahora, la energía final. De nuevo, lo voy a anotar por completitud. Ahora, estas cosas si tienen una energía cinética, eh, que podemos decir que es 0, la potencial gravitatoria de la masita M es 0 porque alcanza la altura igual 0, así que eso va a ser 0. ¿Qué nos va a quedar? La cinética del bloque M va a ser un medio masa por la rapidez que tenga el bloque al cuadrado, más la cinética de la cuña, que es un medio, la masa de la cuña, la rapidez de la cuña al cuadrado, y como la cuña no subió ni bajó del piso, el potencial gravitatorio queda exactamente igual. Ya, y de acá, ¿qué es lo que tenemos? Como la energía se conserva, como no hay fuerzas disipativas, ¿qué podemos hacer? Es que la energía inicial es igual a la energía final. ¿Cómo nos queda esta cosa? Nos queda mgh más el potencial que no sabemos de asociados a la cuña, es igual a las cinéticas, la cinética de la cuña, más el mismo potencial asociado a esta cuña. Estas cosas son iguales, así que se van. Podemos multiplicar por 2. Y tenemos esta otra expresión, o sea, dada la conservación de energía, se tiene que cumplir esta otra relación. Eh, ya, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Tenemos una expresión 2 que se tiene que cumplir. Esta es por conservación de energía y tenemos la expresión 1 que sale por conservación de momento.
juntemos ambas cosas. Ya, entonces, ¿qué lo que podemos hacer es despejar una rapidez de la expresión uno y meterla en la expresión 2? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Eh, Jugando con las ecuaciones que salieron o jugando con las expresiones. ¿Qué es lo que tenemos? De uno podemos despejar, por ejemplo, la rapidez de la cuña, que es igual, lo único que hice de uno es despejar la rapidez de la cuña, es decir, dividir por m mayúscula. Y esto pongámoslo en la expresión 2. Entonces, esto lo metemos en 2. ¿Cómo nos va a quedar? Que 2mgh es igual a más m, y acá reemplazo la rapidez de la cuña al cuadrado. Y esto es netamente ya algebraico. Em, ¿Cómo nos va a quedar acá? Podemos factorizar por m cuadrado, 1 más m sobre m. ¿Mm? Y entonces de acá tenemos inmediatamente una expresión para la rapidez del bloque, que la rapidez de m es igual a la raíz de 2gh, y acá ¿cómo se llama? Jugar con la fracción, nos va a quedar m sobre m más m. Déjenme corroborar si está bien. Sí, todo bien. Entonces, encontramos una expresión para la rapidez del bloque m, de la masita. En específico nos están preguntando por la velocidad. Ya, pongámosle, podemos decir que va hacia la derecha. O si queremos decir más formalmente, sería es esta cosa que encontramos en Xtongo. Ahí, formalmente. Y bueno, de la misma expresión que usamos acá, la voy a anotar con verde, con asterisco, que lo que tenemos, reemplazando en asterisco, nos va a quedar que la rapidez de la cuña es simplemente m sobre m, y este corto que encontramos acá sería 2 mgh m más m mayúscula. Y con eso respondimos la parte A. Y de nuevo, acá nos están preguntando por la velocidad, así que eh, esta es la rapidez de la cuña que va hacia la izquierda. Y dándole más formalidad sería la velocidad de la cuña es igual a esto que encontramos en la dirección menos x tongo. Y ahí respondimos la parte A. Em, Eso, hasta acá, ¿me van siguiendo o no? Así como recapitulando un poquito, tenemos conservación de momentum, nos da cierta información, tenemos conservación de energía, nos da otra información, y es juntar ambas ecuaciones para despejar cuánto vale la rapidez de la masa y la rapidez de la cuña por sí sola. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Vale, yo no entendí por qué la cuña tiene potencial gravitatoria. Ah, ya, lo que pasa es que
la cuña la podemos reducir a un punto ubicado en la posición del centro de masa, ¿cierto? Toda la masa la podemos pensar, toda la masa de la cuña la podemos pensar en un punto en el espacio, que es la posición del centro de masa. ¿Sí? Y este punto, así como al ojo estaría por ahí, entonces toda la masa estaría asociada a ese punto M, que estaría a una cierta altura, no sé, D. Entonces, el potencial gravitatorio sería, en este caso, menos mg por d. Básicamente es, ¿cuál sería el potencial gravitatorio de esta cuña? No sabemos, que depende de dónde podemos reducir este punto, toda la masa a un punto, que es ubicar toda la masa en la posición del centro de masa de este objeto. Y esta posición del centro de masa va a tener una cierta altura con respecto a nuestro i igual 0. Puede ser 0, puede no serlo, puede estar más arriba, no sabemos. Por eso lo dejé expresado como U sub m mayúscula. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, Ya. y la altura que tuviera igual se iba a cancelar al final, ¿cierto? Sí, se va a cancelar igual porque esta cuña no está ni subiendo ni bajando. Entonces, la altura del centro de masa siempre va a ser constante. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Básicamente, voy a mover esto, la cuña se está moviendo a la izquierda, pero el centro de masa se mantiene a la misma altura. Esa es la idea. Entonces estaba ahí, y ahí si lo muevo perfectamente a la izquierda, el centro de masa siempre está a la misma altura, entonces nunca va a ganar potencial gravitatorio. Si esta cosa estuviera subiendo, estuviera bajando, ya ahí cambiaría la cosa, habría que considerarlo distinto este término con este. Pero como se mantiene una altura constante, el centro de masa son iguales. Ya, me quedo clarísimo, gracias. Bacán. Aquí. Ya, entonces, pasemos a la parte B, que nos preguntan ya, ¿cuál es la rapidez post-choque? La parte B, nos preguntan ya cuánto vale B sub m, o sea, la rapidez de la cuña y la rapidez del bloque después del choque, post-choque. Em, ya, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos la cuña tiene este tope, choca, el choque es elástico, así que se conserva la energía cinética, se conserva la energía, el momentum, y el bloque, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a mover hacia allá. Denme un segundo. Ya, perdón, mi hermanito, como siempre. Ya, entonces, ¿qué es lo que está diciendo ya? Nos está preguntando la rapidez del bloque, la rapidez de la cuña después del choque. Ya, notemos que cuando ocurre este choque, nuevamente eh, la fuerza del impacto como tal va a ser una fuerza interna al sistema. ¿Qué me refiero con esto? Em, que ya esta cosa chocó. Cuando chocó, la fuerza que la cuña le ejerció, voy a borrar eso para que se entienda, la cuña le ejerció una fuerza al bloque, llamémosla F, del impacto, y el bloque le ejerció, por lo tanto, por tercera ley de Newton, la misma fuerza. Entonces, tenemos nuevamente que están actuando fuerzas internas en la dirección horizontal
¿Y eso qué quiere decir? De que el momentum va a seguir conservando. Esa parte era un choque elástico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Em, ya, sabemos que cuando M choca, lo se vuelve. Y como dije acá, que como el choque es elástico, el momentum y la energía se conservan. Ya. Em, ya tenemos eso, pero nuevamente el momentum horizontal no cambió, así que vamos a tener que el momentum inicial lo podemos igualar al instante cero, al tiempo cuando esta cosa está en reposo, así que va a seguir siendo cero al momentum inicial. Eh, la energía no cambia, entonces vamos a resolver las mismas, vamos a tener la misma energía, pero notemos que el momentum final horizontal es distinto. ¿Por qué? Porque la masita M se está volviendo. Entonces, como la masita M se está volviendo, vamos a tener que esto va a tener otra rapidez, o sea, una rapidez en la dirección hacia la izquierda, en la dirección negativa, y para que se cumpla la conservación de momentum tiene que estar el mismo término positivo asociado al bloque a la cuña. Entonces, ahora lo que hay que notar ya es que vamos a resolver las mismas cosas. Vamos a resolver el mismo problema que resolvimos anterior, solamente que ahora el signo del momento final es distinto. O sea, eh, el signo asociado a la velocidad de los cuerpos es distinto. Em, entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que como vamos a resolver las mismas ecuaciones, tenemos el mismo problema, o sea, básicamente el mismo problema, nos van a dar los mismos resultados, pero con direcciones opuestas. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la rapidez de m en este caso va a ser la misma rapidez que obtuvimos, que era, se me olvidó, acá está, 2GHM m más m, pero en este caso, en vez de ir hacia la derecha, va a ir hacia la izquierda. Y lo mismo pasa con el bloque M, que era M sobre M, si no mal recuerdo. Sí. 2MGH, M más M, pero en este caso va a ir hacia la derecha. Entonces, no tuvimos que maraquear nada porque hay que darse cuenta que vamos a resolver las mismas ecuaciones. O sea, vamos a tener la misma energía, el mismo momentum inicial, y lo único que cambió fue el signo de las velocidades. Entonces, con eso respondimos la parte B. Sí, era un poquito más, eh, más cualitativo que maraquero. ¿Me entendieron eso o no? Ale, ¿significa que después del choque cambiaron las dos de sentido? Cambiaron las dos de sentido. Y tiene que hacerlo por conservación de momentum. No pueden ir o Ya. sea, como tiene que ser esto igual a cero, o sea, si esta cosa es negativa, necesariamente tiene que aparecer un término positivo. Y originalmente la cuña se estaba moviendo a la izquierda. Originalmente se está Ah, moviendo a la ya. izquierda, pero el momentum horizontal seguía siendo cero. Y esto no O sea, dependía. el Claro, momentum no, sí. final pasa porque se generan dos fuerzas de misma magnitud pero de diferente sentido, ¿verdad? Porque son fuerzas internas, claro. Sí. Y al final, ¿por qué?
al final, ya, sí, ya entendí. ¿Sí? Ya, bacán. Es porque se hace el cambio de dirección, ¿o no? Después del choque. Claro, claro, hay un cambio de dirección. Sí, porque al principio la masa chica va hacia la derecha y cuando choca después va hacia la izquierda. Por eso al final sale Exacto, que hacia la izquierda, ¿no? Sí, exacto, gracias. sí. Eso mismo. Ali, ¿no hay un caso en el que la masita chica baje, choque y se devuelva, y la cuña también esté yéndose a la izquierda? Como que queden las dos yendo en la misma dirección. No con la misma velocidad, pero Eh, Podría ser quizás cuando ya hay un momentum inicial asociado. O sea, es decir, que el ya. sistema no haya partido al reposo y haya partido con una cierta Ya. rapidez. Ahí quizás no aseguro nada. Acá que, como, no sé si es cómo decirlo, pero hay que dejar que las ecuaciones hablen a veces en este caso. Es decir, tenemos una conservación de momentum, conservación de energía y que estas dos relaciones al meterlas, que nos digan qué es lo que va a pasar. Si aparece un signo negativo, significa que va a ser el otro lado. Si aparece un signo positivo, van juntos, etcétera. Entonces, no podría asegurar que eso pase, habría que resolver las ecuaciones. Ya, ya, gracias. Ok. Ya, estoy viendo el chat. Y va a llegar a la altura H nuevo. Es una buena pregunta. Eh, Debería. Por conservación de energía, va a haber un punto en que la normal va a frenar, por así decirlo, a la cuña, va a estar en reposo nuevamente y va a volver a bajar. Así que debería volver a la parte H. O sea, claro. Es que no hay roce y es elástico, claro. Entonces, como tenemos condiciones todas ideales, o sea, no se pierde energía y tenemos un choque elástico, es decir, es ideal, debería volver a la altura H nueva. Sí, es raro imaginarlo. Y es porque el mundo en que vivimos no es ideal. O sea, tenemos roce, tenemos disipación, eh, los choques no son elásticos, cositas de ese estilo. Ya, entonces, eso con la P1. Eh, Pasemos con la P2. Ya, si no hay más dudas. Entonces pregunto, ¿no hay más dudas? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No? Ya, pasemos con la Sí, P2 dale, todo entonces. claro. Ya, bacán. Gracias por responder. Em, ya, veamos la P2. Ya, yo creo que por tiempo la P3 va a quedar propuesto aplicar definición del centro de masa. Lo comenté después, alcanzamos. Entonces, ¿qué nos está diciendo la P2? Ya este es como un problema típico. Nos dicen, ya tenemos una masa M que es soltada desde el punto más alto de un tazón semisférico de radio R y se encuentra en su camino con otra masa, las mismas características, la misma masa, la cual está en reposo en el punto más bajo de aquel semiesfera, de aquel tazón. Y que lo que pasa es que después quedan unidas tras el impacto. Y eso nos está diciendo algo muy importante, que es un tipo de choque eh, inelástico, pero como quedan unidas tras el impacto, es un inelástico perfecto y perfectamente inelástico. ¿Ya? Entonces, eso es importante a notar. Entonces, nos dicen, se expresa el roce, determina la altura máxima alcanzada por el sistema y nos dice, compare la energía de la situación inicial y final. ¿Ya? ¿Y por qué nos están diciendo eso? Porque es, como sabemos que hay un choque inelástico, se pierde energía. Entonces, queremos ver cuánta es la variación de esta energía. Entonces, hagámoslo, veamos la P2. Espera, no entendí exactamente. ¿Esto al final tiene energía conservativa o no? Ya, mientras lo hago, voy a comentar eso.
ya, lo menciono así bien express. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que antes del choque no hay pérdida de energía. Entonces podemos conservar la energía antes del choque. Ah, después del choque no. Choca y en el momento que choca se pierde energía, pero después del choque, después de que se haya perdido energía, podemos conservar la energía nueva. O sea, hay 3 momentos. Claro, claro. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Ya, entonces, ¿cuál es la situación? Ya, le había comentado lo del lápiz, un clásico de clásicos, y ahí volvió. Ya tenemos una masita M, una masita M en reposo y un tazón semisférico de radio R. Que lo que va a pasar es que las masitas van a chocar. Ah, y el tazón a todo esto está fijo, no se mueve ni nada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que ambas masitas suben, se juntan, forman un cuerpo de 2M y que llegan a una cierta altura y que nos piden determinar. Y acá lo importante a notar es que tenemos un choque perfectamente inelástico. Ya, entonces la parte A nos preguntan ya, ¿cuánto vale esta altura? Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que les comenté hace muy poquito es que lo van a tocar. Antes del choque, es decir, en todo este tramo, la energía se conserva porque no tenemos fuerzas disipativas. La energía se conserva. Ahora, ocurre el choque, lo voy a anotar con otro color, ocurre el choque, se pierde energía, pero después del choque, esa energía que queda se vuelve a conservar. Entonces, voy a llamar que la energía 2 se conserva. Y esta voy a llamar energía 1. La energía 1 se conserva, que es la energía que había antes del choque, y después la energía 2 se conserva después del choque. Pero debido al choque se perdió energía, así que de acá podemos decir que 1 es distinto de 2, porque el choque quitó energía, porque es un choque inelástico. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, ya, veamos qué sabemos del choque, cómo podemos calcular la velocidad con la que la masita va a salir. Sabemos que en los choques se conserva el momentum. Entonces, ¿cuál es la idea? Calculemos la rapidez que llega la masita M abajo, conservemos el momentum, que es la cantidad que se conserva, y después podemos usar conservación de energía para hacer cuál va a ser la altura máxima de este sistema. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Oh, lápiz maldito. Y ahí volvió, ahí volvió. Y entonces, dicho esto, ¿Vale? dime, El momentum se conserva en todas las direcciones. ya, esa es una muy buena pregunta. Se va a conservar en el sentido, en la dirección horizontal. En específico, los vamos a conservar eh, cuando choca, en ese punto. Y ¿Y eso por qué? Porque no podemos conservarlo inicialmente debido a que el tazón es un agente externo, en este caso al sistema. ya. Ya, o Em, sea, todas las fuerzas que tienen en un eje Y, como con la altura, no van a ser como de la pelotita, van a ser del tazón. Y por ende son como fuerzas externas, en este así como caso, el peso, la normal justo al medio. ya el peso siempre. Hagamos un diagrama cuerpo libre rápido en este esquema que tengo acá.
Ya tenemos el peso, que es una fuerza externa. Tenemos la normal, que en este caso no estamos incluyendo a este tazón en el sistema. Lo que estamos, porque este tazón está fijo, supongamos que está enterrado, por así decirlo. Entonces no queremos saber qué es lo que, o sea, qué es lo que va a pasar con el tazón, sabemos que va a estar quieto, entonces tiene que estar quieto debido a agentes externos. El sistema que estamos considerando ahora es netamente las dos masitas, la masita arriba y la masita abajo. Ese va a ser nuestro sistema. Entonces, esta normal va a ser un agente externo. Entonces, no podemos conservar el momentum como lo hicimos en la P1. La única manera de hacerlo es conservándolo cuando ya esté abajo, la normal está, está vertical, igual que el peso. Entonces, en ese caso no habrían fuerzas externas en la dirección horizontal y ahí podemos conservar momentum. ¿Sí? Vale, gracias. Aquí. Ya, ese es un detalle muy importante. Ya, entonces, dicho esto, que calculemos la rapidez con la cual la bolita choca. Ya, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Este es netamente conservación de energía. De nuevo, porque la energía antes del choque sí se conserva. Entonces, em, tenemos nuestra masita M. Y acá está la masita M con la cual va a chocar. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular? Es cuando esta masita M llega con una cierta rapidez. Ya, entonces, por conservación de la energía, definamos nuestra altura 0. Donde vamos a considerar la altura, eso va a ser altura 0. Insisto, ustedes pueden elegir el 0 donde quieran, podría haber sido ahí arriba, depende de ustedes. Y esta altura, sabemos que es un tazón semiesférico, entonces tenemos un radio, esto va a estar a altura del radio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la energía inicial va a ser la cinética más la potencial. Ah, y notemos que en el sistema no estoy incluyendo la masita. De igual manera no aportan energía, pero estoy considerando, no estoy considerando el sistema como tal porque sabemos que este sistema pierde energía por el choque. ¿Ya? Entonces estoy considerando solamente la masita M de acá. Entonces, nos va a quedar que la energía inicial, esta cosa parte del reposo, así que la cinética es 0, nos va a quedar mg por la altura. Y la energía final, que es la cinética más la potencial, en este caso llega a la altura 0, así que nos queda netamente un medio masa por la rapidez con la que llega al cuadrado. Entonces, como en este tramo se conserva la energía antes del choque, tenemos que la energía inicial es igual a la energía final. Entonces nos queda que un medio la masa rapidez al cuadrado. Y de acá tenemos entonces que la rapidez es igual a la raíz de 2GR. Súper, tenemos la rapidez con la que la masita choca a la otra. Entonces, calculemos la rapidez que va a tener estas masitas juntas. Que tendrán las masitas juntas. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Va a ser por conservación de momentum. Ya, de nuevo, en el punto más bajo de esta cosa, podemos conservar momentum tras el choque porque tenemos puras fuerzas externas. O sea, tenemos puras fuerzas externas en la dirección vertical. Perdón, ahí sí. Entonces, el momentum inicial corresponde a la masa de la masita por la rapidez con la que llega, que era 2GR,
Y el momentum final va a ser estas dos masas juntas, es decir, un sistema de masa igual a 2m por la velocidad del sistema. ¿Ya? Y acá, ya eso no lo mencioné, estoy definiendo intrínsecamente que estoy considerando la rapidez positiva hacia allá, entonces estoy definiendo como X tengo hacia allá. Si lo defino hacia el otro lado, formalmente el momentum debería ir con un signo negativo. ¿Sí? Ya, entonces, por conservación de momentum, ya que en el punto más bajo no están actuando fuerzas externas en el eje horizontal, podemos hacer conservación de momentum. Creo que dije lo mismo dos veces. Entonces nos va a quedar que m2gr es igual a 2m, la rapidez del sistema. Entonces la rapidez del sistema es un medio raíz de 2gr. Y para que quede como todo dentro de la raíz, gr dividido 2. Ya, tenemos la rapidez del sistema. ¿Qué es lo que sabemos ahora? Que tras el choque la energía se conserva. Entonces, realicemos ahora la conservación de energía. Entonces, tras la colisión, que lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos nuestra nueva masa que vale 2m, que parte con rapidez del sistema y llega a una altura h que queremos determinar. Entonces, la energía inicial es cinética más potencial. Voy a definir la altura igual 0 ahí de nuevo. No tendríamos potencial en este caso, tendríamos netamente energía cinética, nos quiere un medio. La masa por la rapidez al cuadrado, que sería gr medios. Y esto es igual a un medio masa gr. Y la energía final, que es la cinética más la potencial. Pero si queremos llegar a la altura máxima, en el punto de altura máxima no podemos seguir subiendo, es decir, la rapidez en ese punto tiene que ser 0. Así que la cinética va a ser 0. Y esto va a ser netamente energía potencial, que va a ser la masa G por la altura. Entonces, como la energía se conserva, ¿qué es lo que vamos a tener? 2mgh, ya sacó el paréntesis, es igual a un medio mgr. Entonces, acá podemos simplificar los mg y nos queda entonces que la altura es igual a r cuartos. ¿No? Y con eso respondimos la parte A. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que hicimos? Consideramos tres situaciones en específico. Antes del choque podemos conservar energía y hicimos eso para calcular la rapidez con la cual la bolita va a chocar. ¿Ya? Cuando ocurre el choque, dado que no hay fuerzas externas en la dirección horizontal, podemos conservar el momentum en el eje, podemos conservar el momentum en el eje horizontal y con eso, con la conservación de momentum, obtuvimos la rapidez con la que va a salir este sistema de las masitas igual 2m. Y después de la colisión, ¿qué es lo que hicimos? Fue conservar energía, ya que sabemos que en esta zona se conserva energía, eh, y teniendo la masita 2m, sabiendo su rapidez, podemos encontrar cuánto va a ser la altura máxima que lo que va a llegar. Y en este caso, tras matraquear, llegamos a que la altura máxima que llega va a ser r cuartos.
Teja. R cuartos. Entonces, ya quedan 4 minutos. Ya, se alcanza, se alcanza. Nos preguntan rápidamente, comparemos la energía inicial con la energía final para ver cuánta energía se pierde. Entonces, la situación inicial, ¿cuál era? Teníamos esto y teníamos en el sistema, la energía de este sistema era netamente energía potencial gravitatoria, que era, ya estoy viendo la energía como un todo, entonces incluyemos la masita, voy a llamar M1 y M2 para diferenciarlo. Entonces, ¿cómo sería? Cinética de la masita 1 más el potencial de la masita 1 más la cinética de la masita 2 más el potencial de la masita 2. ¿Por qué estoy haciendo? Porque estoy viendo el sistema como un todo. Ambas cosas parten del reposo. Definamos acá I igual 0. Entonces nos queda netamente en este sistema que la energía está dado netamente por la potencial de la masita 1 que era mgr. ¿Cuál es la situación final? La situación final es que estas dos masitas, que tienen ahora una masa 2m, llega hasta una cierta altura, una altura igual a r cuartos, que es lo que encontramos en la parte anterior. Entonces la energía final va a ser la netamente la cinética más la potencial, llegan con rapidez nula al punto máximo, va a ser 2mg por r cuartos. Es decir, mgr un medio. Y notemos inmediatamente que cuánta energía se perdió. La energía que se perdió va a ser la energía final menos la energía inicial. Entonces podemos factorizar por mgr, nos va a quedar un medio menos 1. Entonces la energía que se pierde va a ser menos un medio mgr. Y bueno, respondimos la parte B. Y de nuevo, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué perdimos energía? Ahora vemos claramente que este sistema perdió Por el energía choque. por el choque. Porque era un choque perfectamente inelástico, los choques elásticos pierden energía. ¿Y cómo pierden energía? Debido a deformaciones o porque se genera calor. Ya, eso con la P2. Ya, estoy viendo el chat. ¿No podrías hacer muy rápido la P3? Que siempre me ha costado el centro de masa. Ya, ¿se animan a hacer la P3 o no? O tengo la pauta también hecha, entonces podría mostrar la pauta o la hacemos así rápidamente. ¿Qué prefieren? O sea, si puede mostrar la pauta con un poco de explicación, diría que igual estaría bien, ¿no? Ya, sí. O sea, creo lo mismo para no quitarles tiempo y después tengan el ejercicio. Entonces, déjenme buscar la pauta. Ya, acá está la P3. Ya, ¿qué nos dice la P3? Tenemos, nos dicen, tenemos en un bote. Ahí no tengo el enunciado acá. Ya, denme. Ahí ya. Voy a asumir que pueden leer el enunciado. ¿Qué nos dicen? Voy a resumir cuál es el problema. Ya tenemos Romeo y Julieta, están sobre un bote. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Que Julieta se empieza a mover hacia Romeo con una cierta rapidez. eh, y debido a eso, por este movimiento, eh, el bote se va a comenzar a mover hacia la derecha, mientras Julieta se está moviendo hacia la izquierda. Eso. Y después, Julieta se sienta junto a Romeo y se tiene que dejar de mover ambas cosas. O sea, se dejan de mover con cierta rapidez.
¿Qué es lo que nos pide en la parte A? Es determinar cuánto vale la rapidez del bote sobre la rapidez de Julieta, esta razón. Y bueno, básicamente hay que hacer conservación de momentum en este caso. O sea, hay que notar que en este sistema, cuando Julieta va caminando, están actuando netamente fuerzas internas. Entonces, como están actuando fuerzas internas, se puede conservar el momentum. El momentum inicial es igual al momentum final. Inicialmente están en reposo. Y bueno, dada nuestra elección de, de, de dirección, vamos a tener que el momento final va a ser la masa de Julieta por su rapidez que va hacia la izquierda, en este caso la dirección negativa, más la masa de Romeo más la masa del bote por la rapidez prima que van a tener debido a que Julieta va caminando hacia el otro lado. Entonces, por conservación de momentum, podemos encontrar cuánto vale la razón B' sobre el B, que es despejar ahora, simplemente. ¿Puedo hacer una pregunta rápida? Dime, sí, obvio. Que se me olvidó cuál era el concepto de la fuerza interna. Fuerzas internas son fuerzas que están actuando netamente, o son, valga la redundancia, internas al sistema. Es decir, que van a tener su par acción-reacción dentro del sistema. Ah, ya, ¿Sí? entendí. Eso. Entonces la parte A es hacer conservación de momentum. Y bueno, después preguntan en la parte B qué tan lejos se movió el bote con respecto al muelle. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Teníamos, nos dan todas las posiciones, las masas, todo, y debido como el bote ganó cierta velocidad, el bote Romeo y Julieta están más lejos del muelle. ¿Cómo hacemos eso? Hay que notar que lo siguiente, como no tenemos fuerzas externas, la, la aceleración del centro de masa va a ser cero. Eso quiere decir que como la aceleración es cero, el sistema va con una rapidez constante. Pero inicialmente este bote estaba en reposo, así que la rapidez constante va a ser cero. Entonces, la posición del centro de masa va con una rapidez constante que es nula, entonces la posición del centro de masa inicial va a ser la posición del centro de masa final. Eh, entonces, eso es lo que les puse acá. Como en el sistema actúa netamente fuerza interna, la fuerza externa es nula y la posición del centro de masa posee rapidez constante. Y como el sistema inicialmente estaba en reposo, la rapidez del centro de masa es nula, por lo que mantiene la posición del centro de masa. Entonces, acá se traduce en que la posición del centro de masa en la situación 1 es igual al centro de masa en la posición, o sea, en la situación 3. Es decir, el centro de masa en esa posición, la posición del centro de masa en esta situación es igual a la posición del centro de masa en esta otra situación. Y ahora hay que aplicar la definición del centro de masa, que el centro de masa es la sumatoria de las masas por la posición de cada objeto, en este caso de Julieta, del bote y de Romeo, dividido en la masa total. Esa es la posición del centro de masa en la situación 1. La posición del centro de masa en la situación 3 es la siguiente, que es la posición de Romeo más la posición que ganó, ya que por la masa de Julieta más la masa de Romeo. ¿Y eso por qué? Porque Julieta va a tener la misma posición que Romeo, entonces por eso podemos factorizar. Más la masa del bote por la posición del bote, que sería la posición del bote más cuánto más se desplazó. Y dio en la masa total. Acá, entonces, queda netamente mataquear y es determinar cuánto vale este X, este desplazamiento. Y teniendo esta igualdad, es simplemente despejar X y se va a llegar a eso. Esa es la idea.
¿Se entiende o no? Sí. ¿Cómo eso de las fuerzas externas? Cuando el centro de masa tiene fuerza externa, ¿tú? Ya, vuelvo al resumen. Acá, la aceleración del centro de masa es igual a, lo mostraron con la profe, es 1 sobre la masa total dividido en la sumatoria de todas las fuerzas externas que están actuando. ¿Sí? Si no hay fuerzas externas, la aceleración, no voy a rayar acá. Si no hay fuerzas externas, esto es 0, así que la aceleración del centro de masa sería 0. Pero ¿qué implica que una aceleración sea 0? Que la variación de velocidad es 0. En este caso, la variación del centro de masa es 0. ¿Sí? Eso quiere decir que la velocidad del centro de masa inicial es igual a la velocidad del centro de masa final. Ahora, como inicialmente esta cosa estaba en reposo, la velocidad del centro de masa va a ser 0, así que la velocidad del centro de masa va a ser 0. Eso quiere decir que siempre estuvo quieto. Como ¿Pero estamos considerando el centro de masa del bote o el de todo? del sistema. Del sistema de 3 objetos. Tenemos el bote, que tiene una cierta posición, su masa. Tenemos a Romeo y tenemos a Julieta. Ya, Entonces estamos ya, y ahí considerando, aplicaste la fórmula, ¿no? La de la sumatoria. claro, ¿qué se hizo? Que la posición del centro de masa sería la masa de Romeo por la posición de Romeo, más la masa del bote por la posición del bote, más la masa de Julieta por la posición de Julieta, y dividido la masa total. Masa de bote, masa de Romeo, más la masa de Julieta. Y después Ya, le aplico el hecho que se haya desplazado un poquito. Y esa es la idea del problema. ya, creo que entendí. Gracias. Ok, ya igual ya no lo alcanzamos a hacer. Así que echen un vistazo a la pauta. Pero si no entienden algo, por favor escríbanme. Me pueden escribir por correo, WhatsApp o qué sé yo. Em, y vuelvo así como rápidamente que, bueno, en la pauta también hay otro proceso análogo que es qué pasa si lo hacen con cinemática, porque se puede hacer, como dos objetos que se están acercando. Y eso es aplicar esta fórmula, o sea, esta expresión, y aplicar lo mismo que tienen que recorrer una instancia D, que era la separación inicial de Romeo y Julieta. Se podía abordar de esas dos maneras. Eso es. Em, ya, hasta acá. Bueno, ¿hay alguna duda? Ya quedan, son las 4:09. En 5 minutitos se va a conectar la profe para tomar los ejercicios. Así que eso. No sé si quieren alguna duda, algo que no haya quedado claro. O sea, lo único que voy a preguntar es que cuando termine esta clase si va a subirme al tiro, porque hubo una parte en la que no estuve. Eh, Voy a intentar. Es que va a tomar el ejercicio de la profe porque ahora tengo que salir, tengo que preparar algo, así que dependo si el Zoom sube el video rápido. Ah, ya, ok. Eso. Ya voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar. Vale, una Dime. pregunta.